Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Código Rugby, bienvenidos a nuestra entrevista. Hoy finalizamos la temporada y no lo podemos hacer con mejor invitado. Tenemos a Santiago Santos, seleccionador nacional, lleva un montón de tiempo dirigiendo a los Leones y hoy está aquí para compartir su vida, su singladura deportiva del rugby con nosotros. Santi, ¿qué tal estás? Pues muy bien, aquí encantado de estar con vosotros. Oye, esto es muy sencillo. Nuestro técnico José, que está ahí en la sombra, nos va a ir poniendo una serie de fotos. En prácticamente todas apareces tú y todas te garantizo que son relacionadas con tu vida deportiva. Y cuando veamos esas imágenes, pues te voy a hacer alguna pregunta y seguro que salen muchas más. ¿De acuerdo? Pues venga, dispara. Hola, José. Bueno, pues son entre las fotos más antiguas que he buscado, todas las he buscado por internet, ¿eh? Sí, Y la verdad es que como ya tenemos una edad, Santi, es difícil encontrar fotos de los primeros tiempos. Ahí te vemos a la izquierda con el canoe. Qué preciosa esa equipación. sí, Qué bonita esa foto, qué estética. Creo que eso es el central, evidentemente. sí, Y en sí, la sí. derecha, bueno, pues un poquito ya más mayor. En el liceo, estás hecho un chavalín. Yo te he conocido jugando en el liceo y bueno, cuéntame, empezaste con 13 años, una edad, bueno, temprana para la época. Los chavales solíamos empezar mucho más tarde. ¿Cómo fue para llegar al rugby? Sí, bueno, fue un poco casualidad. Gente del Canoe fue a hacer una captación a mi colegio, las típicas captaciones que se van a hacer. Yo en general era bastante deportista y yo había hecho fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, hacía judo, hacía bastante judo. Y bueno, se apuntaron mucha gente de mi colegio, pero yo no me apunté. O sea, se apuntaron casi todos los de mi clase, se apuntaron y yo no me apunté. Y entonces venían cada semana al cole tan contentos, después los lunes, oye, qué bien lo hemos pasado, qué no hemos pasado, qué no hemos pasado, pues dije, voy a probar, ¿no? Y entonces, pues al final acabé probando y hasta ahora, ¿no? Hasta ahora. La foto esta del canoe me recuerda, bueno, pues me recuerda a esos primeros años, lógicamente. Se me ve ahí hecho un chavalín, ahí a lo mejor tenía 17 años. Eso jugando en División de Honor contra, creo que es San Boy, pero no Cornellá. La verdad es que ahora mismo no me atrevería a decir si es San Boy o si es Cornellá con el canoe. Y bueno, también me recuerda pues, cuando debuté. Yo debuté con 15 años en División de Honor, que antes se podían hacer estas cosas. Y debuté en Valladolid, jugando contra el Universitario de Valladolid, contra el CDU. Y bueno, y fueron buenos años. Y luego la foto con el liceo, pues también hubo una serie de problemas con el canoe y un grupo muy grande de jugadores del canoe nos fuimos al liceo y casi toda la etapa senior pues la pasé en el liceo francés, ¿no? Y bueno, llegamos a tener un buen equipo, nunca llegamos a ganar la liga, jugamos un par de veces la final de la liga, jugamos una final de copa, pero bueno, la verdad es que también disfrutamos mucho de aquellos años. Oye, curiosamente, estos dos equipos, Canoe y Liceo, en los que has estado, ahora están en categorías que no es la división de honor, no es la élite, son equipos históricos que han hecho un papel fenomenal a lo largo de la historia del rugby español. ¿No te da un poco de pena? Es verdad que hay muchos otros clubes que se han ido incorporando a la élite, pero ¿no te da un poco de pena ver que Canoe y que Liceo no acaban de poder estar ahí en esas fases de ascenso? Si te digo la verdad, no. O sea, yo creo que es un poco, no, es ley de vida, ¿no? O sea, al final, eh, los que están arriba son los que hacen méritos para estar arriba, ¿no? Entonces, al final hay que hacer muchas cosas bien. O sea, yo creo que no se valora suficientemente los equipos que están en División de Honor. Hay muchos clubes en España, hay muchos clubes que lo están haciendo bien, ¿no? Y arriba del todo se lo llegan los que lo hacen mejor en todos los ámbitos, en el ámbito deportivo, pero no solo en el ámbito deportivo, hay que hacer muy bien también en el ámbito institucional, con los ayuntamientos, en el ámbito económico, hace falta tener buenos presupuestos, hace falta tener buena estructura. Entonces, pues yo creo que tanto Liceo como Canoe, pues lo que tienen que hacer es ponerse las pilas, ¿no? Y a eso se podría aplicar a otros muchos clubes históricos que hay, ¿no? Y muchos clubes que hay porque, por supuesto que hay que hacerlo muy bien en el plano deportivo y lógicamente siempre hay margen de mejora en el plano deportivo, pero luego también es muy importante hacerlo bien en el ámbito
institucional, en el ámbito económico, para tener proyectos sólidos que te permitan competir arriba, ¿no? Estupendo, pues vamos a seguir un poquito más adelante. Todavía vas a ser una persona joven en nuestras fotos. Y bueno, a mí me gusta utilizar mucho este refrán. Santi, algo tendrá el agua cuando lo bendicen. Algo tendría el agua llamada Santiago Santos cuando debuta en División de Honor con 15 años y debuta en la selección, creo recordar que con 17 o 18. Vemos esa imagen ahí con Tomás Pardo y Pirulo, casi nada, ¿eh? Vaya primera línea. Y luego, bueno, vemos ahí a la derecha que estás con Javi Chin y con David Peckler, un jugador que jugando en el central contra Inglaterra B. Me voy a centrar en la foto de la izquierda. Qué maravilla, qué estética, aquellas camisetas, aquellos campos. La verdad es que los que somos un poco viejunos echamos mucho de menos aquel rugby en el que, ojo, España pintaba bastante, ¿no? Sí, bueno, eran otros tiempos, ¿no? Eran tiempos diferentes. El rugby era muy diferente, era un rugby amateur. A mí esa primera línea siempre me trae unos recuerdos muy agradables. Con Julio y con Tomás jugamos, pues yo creo que esa primera línea, unos 5 o 6 años, casi jugamos mucho tiempo juntos, ¿no? Y jugamos partidos muy intensos y muy interesantes. Sí que además eran otros tiempos, en la época preprofesional, ¿no? Que éramos amateurs, nosotros y los grandes, ¿no? En teoría Inglaterra, Francia, Escocia, todos eran amateurs. Sí que yo creo que jugábamos a más nivel del que se juega ahora España, pero precisamente porque el rugby era un poquito más abierto. Yo creo que el profesionalismo y todo el tema de hacer dinero a base del rugby ha hecho que los grandes países jueguen menos contra los países de segundo nivel, ¿no? Y en aquella época pues jugamos en Twickenham contra Inglaterra sub-23, pero también recibimos a Escocia A, llegamos a jugar contra Argentina, cuando jugábamos el campeonato del Cinco Naciones B, el campeonato de la FIRA, que se llamaba entonces, era un campeonato muy exigente porque eran 5 equipos, jugábamos contra Francia A, que es el segundo equipo de Francia, pero que venían siempre jugadores de muchísimo nivel, jugadores muy jóvenes que 1 o 2 años después estaban jugando con Francia A. Jugábamos con Italia, ¿no? Fíjate que 2 equipos te he dicho, Francia A e Italia. Jugábamos contra la URSS, que antes se lo he mencionado, que posiblemente fuera mucho más potente que ahora, porque era toda la Unión Soviética con todo éramos amateurs, pero ellos eran profesionales, porque eran el amateurismo de los soviéticos, del telón de acero, ¿no? Y tanto Rumanía como ellos eran 2 equipos muy potentes, con una estructura de jugadores que solamente se dedicaban a jugar a rugby, estaban en el ejército, en la policía o donde la quisieran poner. Incluía lo que ahora sería Georgia, o sea, sí que había muchos georgianos, pero también había lituanos, había rusos, y eran equipos muy potentes, ¿no? Entonces, ese campeonato del Cinco Naciones estaba Francia, estaba Italia, estaba la URSS, estaba Rumanía, que era mucho más fuerte que ahora, y estaba España, ¿no? Y luego, aparte, sí que se nos abría la oportunidad a veces de jugar contra equipos B o equipos sub-23 de Gales, de Escocia, de Inglaterra, de Irlanda. O sea, era una época, jugamos contra Australia, o sea, una época en la que teníamos más oportunidades de desarrollo, y yo creo que a ese nivel el rugby internacional, en esa hiperprofesionalización, ha dejado un poco de lado a los países de segundo nivel. Sin lugar a dudas. Has nombrado unos equipos a los que te has enfrentado que ahora cualquier jugador de los nuestros, de nuestra selección, bueno, pues jugar contra Escocia, Italia o el segundo equipo de Francia, incluso Argentina, que creo que también has jugado, bueno, pues es una entelequia. La verdad es que es una pena. El profesionalismo ha tenido sus cosas buenas, Santi, pero es verdad que a equipos como nosotros del Tier 2 nos ha separado de la élite de una manera brutal. Sí, bueno, lo que priorizan los equipos, los que dominan el rugby mundial, la gente que manda en el rugby, pues al final quieren jugar entre los 10, 12 equipos más potentes, juegan entre ellos, ¿no? Y porque hacen caja. O sea, yo entiendo, es un tema comercial,
llenar Twickenham o llenar Murrayfield o las giras es un negocio y entonces jugar contra equipos un poquito más flojos no es negocio. ¿Cuál es el problema? Que eso cada vez te aleja más, ¿no? El no estar expuestos, pues cada vez te aleja más. Así es. Vamos a seguir con más fotos en las que vemos tu etapa también, una etapa internacional, pero una etapa curiosa. Esta foto no coincide plenamente con la gira que hiciste con Sudamérica 15, pero es una foto anterior. Creo que jugaste en el año 1984 con una selección que se llama así, Sudamérica 15. Fuisteis a Sudáfrica, época complicada, Santi, ¿eh? La época de Sudáfrica de los años 80. No lo hicisteis nada mal. Fuisteis tú y Tomás Pardo y encima con Porta, con el mítico jugador, con el mítico 10 de Argentina. Mira, simplemente tengo que decir, cuéntame lo que quieras de esta experiencia porque tuvo que ser increíble. Pues, hombre, fue una experiencia muy bonita. La verdad que una, eh, la sensación de sentirte importante, ¿no? Viniendo de España, que el rugby es un deporte secundario, te vas a Sudáfrica, que el rugby lo es todo, ¿no? Es un deporte totalmente mayoritario, con portadas de periódicos continuamente, en todos los telediarios, estadios llenos, los fans y la afición siguiéndote, jugar con estadios de 40.000, 50.000, 60.000 espectadores, pues una experiencia increíble, ¿no? Y luego compartir equipo con cracks, ¿no? Tú has nombrado a Hugo Porta, ¿no? En aquel equipo había muchísimos jugadores muy buenos en todas las posiciones y fue una experiencia muy, muy agradable. También el entrenador de aquel equipo era Pochola Silva, que ha muerto Hace esta poquito, semana, ha muerto es de, cierto. sí, sí, ha muerto de COVID. Desde aquí quiero mandar un abrazo a todos mis amigos argentinos y a toda la familia del rugby argentino, ¿no? Pero también, bueno, tuvimos la experiencia de estar con Pochola Silva de entrenador y, bueno, fue una experiencia fantástica, ¿no? También la experiencia íbamos como Sudamérica 15 porque estaba en la época del apartheid y que había boicot internacional, no iban las selecciones nacionales, era cuando hubo también boicots para Sudáfrica a nivel de Olimpiadas, a nivel de muchas cosas por el tema del apartheid, pero también quiero pensar que pusimos nuestro granito para que se acabase el apartheid, ¿no? Porque en aquel equipo jugaban también algunos jugadores negros, ¿no? Lógicamente los ponían como para intentar lavar la imagen, para intentar hacer, pero bueno, pero fue el principio de una pequeña apertura para que el rugby sudafricana se abriese un poquito. Años después acabó siendo el Mundial de Sudáfrica, ¿no? Con toda la historia que conocemos. Yo tengo el orgullo aparte de haber ido a esa gira, en aquel equipo había una apertura, un 10 que era negro y yo tengo su camiseta, ¿no? Se la cambié, tengo el honor Sí, era el de tener pateador una de las... Santi, ¿verdad? Era el Sí, que sí, tiraba sí, sí, palos. sí, sí, Era muy sí, bueno sí, ese jugador. sí, sí. Y tengo el orgullo de tener la camiseta de uno de los primeros Springboks negros que hubo, ¿no? Y, y quiero pensar que en cierta medida también esa actividad ayudó un poquito a que se produjera el fin de la parte. Vaya experiencia de verdad. Y bueno, experiencia esta. Te he puesto esta foto de tu amigo Wayne Selford porque he leído que una de las experiencias más gratificantes que te ha dado el rugby fue placar no una vez, sino varias a este animal del rugby que era un jugador excelente. Este maorí, cuando os enfrentasteis en España, creo que en el estadio de Chapina, eh, España contra los maorí, All Blacks, fíjate qué equipo, qué pena que no podamos tener en España ahora, pues eso, una representación de los Maori All Blacks. Esperemos que vengan en alguna ocasión. Cuéntanos cómo fue aquello de jugar contra los Maori All Blacks, partidazo de vuestro equipo y esa sensación de placar a este tipo. Sí, bueno, primero vinieron dos veces los maorís, vinieron la primera, creo que fue en el 82, que jugaron un partido contra una España B en Barcelona y luego contra España en el Central, que ese le jugué yo, y luego vinieron otra vez en el 88, creo recordar,
que jugaron 2 partidos, uno en Sevilla, en ese no jugué, y luego jugaron en Madrid un partido contra una especie de, se llamaban los Osos de Madrid, que era un equipo de Sí. invitación que se hizo, que era gente del ámbito de la selección española. Yo todavía no estaba, ahora os cuento exactamente el contexto del partido y por qué me emocioné tanto en aquel partido. Eh, y también vinieron algún jugador escocés, algún jugador inglés, o sea, fue un combinado que jugamos contra ellos. Y a mí, ese partido, o sea, en concreto el partido ese de jugar contra los maorís en Madrid en el 88, para mí fue un partido muy, muy importante a nivel afectivo. Yo ha sido el partido, pues, yo cuando debuté con la selección, que tenía 18 años, pues no lo valoré porque, bueno, yo venía de ser capitán de la selección sub-19, de estar jugando, bueno, me parecía un proceso casi normal, ¿no? En el 86 tuve el accidente de la moto y, bueno, me dijeron que no iba a volver a jugar, ¿no? Que no iba a volver a mover la mano, ¿no? Entonces, eh, pues prácticamente no había jugado. O sea, yo empecé, sí que estuve rehabilitando, era un trabajo muy duro, un trabajo realmente psicológicamente muy duro porque, bueno, no deseo a nadie que se vea en esa situación, ¿no? De levantarte cada mañana y luchar por recuperar el movimiento, ¿no? Y el primer año no jugué prácticamente, no jugué nada, no jugué nada. El segundo prácticamente no jugué y en el 88 empecé a jugar un poquito, o sea, estaba empezando a jugar, pero muy, muy, muy poco. Estaba jugando con el segundo equipo del liceo. No sé si había llegado a jugar algún minuto con el primer equipo del liceo. O sea, todavía no estaba recuperado al 100%, ¿no? Y entonces me llamó Murillo, el seleccionador, Gerard Murillo, y me dijo, Santi, vas a jugar contra los maoríes, ¿no? Y a mí en principio me chocó, me impactó, o sea, como que no me lo esperaba, o sea, no me lo esperaba. Igual que cuando tenía 18 años, me pareció como algo natural y algo, bueno, pues no lo valoré en aquel momento, ¿no? Sin embargo, el volver a jugar con la selección, no era la selección, era un combinado, pero era a nivel de selección y era contra los maoris, ¿no? Cuando te habían dicho que no ibas a volver a mover el brazo, cuando pensabas que no ibas a jugar más, pues fue muy bonito. Y ¿Qué placar a experiencia? Selford ya fue la... Eso. ¿no? Sí, sí, Cuéntanos cómo es sí, Selford sí. en el cara a cara, en Sí. el contacto. Bueno, pues alguien muy duro, ¿no? Alguien que iba al combate con todo, alguien realmente, un jugador pues de 1,90 muy explosivo, muy dinámico, que te desafiaba continuamente, ¿no? Y entonces, pues bueno, el tema no era solamente jugar, sino jugar contra posiblemente uno de los mejores jugadores del mundo en esa época y viniendo de donde yo venía, ¿no? De estar con un brazo paralítico, ¿no? Ser capaz de oponerme, de enfrentarme, de pararle, pues fue algo pues que me emocionó mucho, ¿no? Que me llenó de Una, satisfacción. una experiencia súper gratificante, mucho, mucho esfuerzo y mucho tesón. Enhorabuena, Santi. Vamos a continuar y vamos a hablar ahora también. Bueno, seguimos con la selección, ya vamos a poner punto y final a la selección. Creo que es tu último partido, 4 de abril de 1992. España se enfrenta a Rumanía, Rumanía toda una potencia, y mira tú por dónde, España 6, Rumanía 0. Ha tenido que pasar muchos años, Santi, para que España derrote con cierta facilidad, dejémoslo ahí, a los rumanos, al menos en casa. A domicilio todavía nos cuesta, todavía nos cuesta. Ahí seguimos viendo a Pirulo, el gran Julio Álvarez, y te vemos a ti y vemos a Asier Altuna, otro pedazo de tres, y creo que el medio melé es Jerónimo, el sevillano. No, no, Sí, Jerónimo sí. es Jero, ¿verdad? Jero, pero Sí, no de arquitectura. Jerónimo de Hernández arquitectura, Jero. eso quería decir, Jerónimo Hernández. Bueno, cuéntanos, después de tu larga trayectoria, empezaste en el año 80 en la selección, lo dejas 12 años después, con ese lapso motivado por esa lesión de tu caída en la moto. Eh, eh, ¿Qué se siente al colgar la camiseta del 15 de León? Bueno, pues que es el fin de una etapa, ¿no? La verdad es que yo ahí ya tenía 31 años para 32.
me retiré relativamente joven, pues a lo mejor ahora pensado desde perspectiva de atrás podía haber alargado un poquito más, pero también el cuerpo físicamente no me daba más. Empecé a tener lesiones musculares, lesiones de gemelos, no, no me sentía, no me sentía al 100%, ¿no? Entonces pensé que lo mejor era retirarse, acababa también de tener un hijo y bueno, pues yo creo que me pareció el momento adecuado, ¿no? Y tenía ya decidido acabar esa temporada, ¿no? Y el final fue muy bonito porque fue contra Rumanía ganando a Rumanía, ¿no? Que fue la primera vez que ganábamos a Rumanía en la historia y, bueno, pues la verdad es que siempre es bonito retirarse con un partido un poco histórico, ¿no? Que en aquel momento lo fue y a día de hoy todavía sigue siéndolo, ¿no? Hemos ganado muy pocas veces en la historia a Rumanía. Yo he tenido la suerte de ganarle como jugador y también le hemos ganado un par de veces como entrenador, pero la cuenta de partidos España-Rumanía es abismal a favor de Rumanía, ¿no? Hemos jugado 35 veces y nos han ganado 30, ¿no? 30 o 31, ¿no? Y las pocas veces que hemos ganado yo he estado algunas veces presente en ellas, ¿no? Y yo recuerdo aquel partido también con mucho cariño porque era un grupo que habíamos trabajado mucho tiempo, habíamos estado mucho tiempo con Gerard Murillo, que también era un grupo que cogimos mucho cariño a Gerard y había muy buen ambiente entre nosotros. Y yo creo que nos merecíamos, no fuimos capaces de clasificarnos para el Mundial, también jugamos el primer Mundial que yo podía, en el 87 que fue el primer Mundial, fue por invitación, no estaba abierto, y en el Mundial del 91, que era el Mundial que podía haber ido yo, que la clasificación fue en el 90, también perdimos contra Italia y Rumanía por poco, estuvimos cerquita pero perdimos por poco. Y bueno, esto fue en el 92, después del Mundial, y bueno, esa sensación de demostrar que se tiene equipo para competir contra un equipo con aquel entonces era Rumanía. En aquellos mismos años hay que decir ¿Sí? que Rumanía estaba compitiendo con Gales, con Francia, que ganaba a equipos de ese nivel, les ganaba, no siempre lógicamente, pero de vez en cuando hacía resultados buenos y les ganaba. Vamos a continuar y vamos a llegar a algo que mucha gente no sabe. Si vemos nuestra foto, veremos a un Santi Santos internacional. Vemos, eso es la camiseta de los Wasps. Es verdad que no es la camiseta del Sí, primer equipo, pero Santi jugó con los Wasps en Londres. Imagino que te fuiste por motivos de trabajo. Mucha gente no sabe que tú eres catedrático de educación física. Es decir, lo tuyo es la docencia. Has trabajado como profesor de educación física durante muchos años. Tienes tu plaza ganada ahí, en Alcalá de Henares. ¿Y cómo fue esta experiencia para irte a jugar, vamos, a jugar, a trabajar y a jugar de paso ya en Londres? bueno, es un tema que yo siempre tenía en mente. A mí siempre me ha gustado viajar, ¿no? Ya te digo, de hecho me fui también en el 91 me fui a Nueva Zelanda un año y siempre he tenido, yo y mi mujer, un espíritu muy aventurero y de buscar cosas, ¿no? Y era una experiencia bonita, ¿no? Una experiencia por vivir en el extranjero, por conocer otra cultura, también para nuestros hijos la oportunidad de otra cultura, de aprender un idioma tan importante como el inglés muy bien. Y luego a mí también el rugby, bueno, el rugby es mi vida y me tira mucho, ¿no? Entonces, la oportunidad de ir a Inglaterra y de vivir el rugby allí en primera línea, pues interesante. Y bueno, yo me fui como profesor, no fui como otra cosa, ¿no? Pero sí que me vinculé al London Wasp en la sección amateur. Hay que decir que bueno, allí tienen muy separado lo que es la estructura profesional y la estructura amateur. Y sí que al principio iba con la idea un poco bueno, de llegar, mirar, de ayudar un poquito a entrenar, pero luego por ahí fui en el 2003, ya tenía de los 43, 44 años, no, perdón, 2005, de los 44 años a los 50 más o menos, ¿no?
pero allí da gusto jugar, ves esos campos con esa hierba, ves todo que dice, toda la vida jugando en campos malos y terroríficos, ¿no? Y bueno, y me animé a jugar, ¿no? También de vez en cuando eché una mano entrenando a algunos equipos seniors y algunos equipos de chavales, pero sobre todo también iba a ver, me gustaba ir a ver los entrenamientos del primer equipo, del equipo profesional, ¿no? Pero sobre todo lo que aproveché fue pues, para jugar. Jugaba en el último equipo de UAS, jugábamos en la última división de Londres, pero nos lo pasábamos muy bien y fue una experiencia muy divertida. Y seguro que con unos terceros tiempos fantásticos, seguro. Sí, 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 sí. Además, ahí estaba jugando de medio melee, pero además me acuerdo yo que en aquella época eran eso, la última división de Londres, jugaba en todos los puestos, jugaba desde del 1 al 15, de donde me pusieran. Yo donde faltaba alguien, jugué de pilier, jugué de tercera, jugué de centro, jugué de 9, y la verdad es que me lo pasé muy bien, muy bien. Pues se ve que esa experiencia que cogiste utilizando todos los puestos, empleándote en todos los puestos del rugby, te vino muy bien para tu carrera como entrenador. Vamos a pasar a esa faceta y bueno, casualmente vemos ahí una foto del Maru, el Moraleja, ¿cómo era? Moraleja Alcobendas Rugby Unión, Unión, sí. campeones de División de Honor 2001-2002. Ahí vemos abajo a la izquierda, arrodillado a Santi Santos, entrenador. Qué casualidad. Han pasado prácticamente 20 años y ahora este equipo vuelve a tener la oportunidad de ganar una liga. ¿Cómo fueron esos primeros momentos como entrenador y qué tal te lo pasaste con la Moraleja, con Alcobendas en aquella temporada? Bueno, fue una experiencia muy interesante, ¿no? Estuve con Alcobendas, estuve pues casi 10 años en total, ¿no? Porque empecé con Alcobendas en el 94, que estábamos en el regional y fuimos subiendo. También fue un camino de profesionalización, o sea, por un lado sí que fue un crecimiento de club a nivel de cantera, a nivel de desarrollo de jugadores, pero por otro lado también fue de los primeros o posiblemente el primer equipo que tuvo un proyecto profesional, ¿no? Entonces hubo muchas etapas, estas de las últimas etapas, y fue la consolidación de un trabajo de años y también, lógicamente, había un proyecto económico que es importante, ¿no? Antes hablaba, cuando preguntabas por el liceo, preguntabas por el canoe, que no es importante seguro trabajar muy bien abajo, pero también es importante tener proyectos económicos que hagan viable en el contexto actual la profesionalización y allí teníamos un equipo con muy buenos jugadores, ¿no? Con una estructura bastante profesional. Incluso a día de hoy, este equipo sí seguro todavía competiría muy, 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 muy bien, porque conseguimos juntar un equipo muy, muy competitivo. E incluso la estructura era una estructura bastante, bastante profesional, con muchos jugadores profesionales, con jugadores de mucha calidad, muchos fichajes. De jugadores españoles, algunos extranjeros, había pocos extranjeros, tampoco me acuerdo yo de la normativa de aquel entonces, pero sí que la filosofía nuestra era más intentar fichar jugadores nacionales buenos y tuvimos también, bueno, iba a decir la suerte, también parte de los criterios de los fichajes era fichar gente que fuera buena gente, ¿no? Que supiéramos que iba a responder tanto dentro como fuera del campo, porque también para que un grupo funcione es muy importante no solamente que la gente responda dentro del campo, sino que fuera del campo también responda, y había un ambiente muy bueno y de hecho este grupo todavía de vez en cuando se hacen quedadas y todavía se mantiene un vínculo porque fue una experiencia muy agradable para todos los que participaron, no solo por los resultados deportivos, sino también por la experiencia humana, ¿no? También jugamos Copa de Europa, fue la primera vez que un club español ganó partidos en Copa de Europa y bueno, también fue interesante. Y el paso lógico, después de entrenar a un gran equipo como es el Maru, Moraleja, Alcobendas, bueno, pues llegas a la selección. Creo que vamos a ver una imagen, ahí estamos, vaya 5 personajes del rugby nacional. Tommy en el centro, y ahí estás tú agarrado por Tiki, el actual entrenador de Alcobendas, Jesús Delgado, si no me equivoco, y a la derecha, pues Miguelón, del BRAC. En el año 2013 te nombran seleccionador nacional, y hasta ahora.
eres uno de los seleccionadores más longevos del mundo. O sea, a nivel internacional eres de los que más tiempo lleva. ¿Eso pesa, Santi, o al revés, te da la posibilidad de ir limando poco a poco las asperezas e ir haciendo un equipo mucho más fuerte? Bueno, eh, ni pesa ni deja de pesar, ¿no? Yo creo que en el alto rendimiento eh, hay que jugar, como dice el Cholo Simeone, partido a partido y año a año. No, no sirve de nada ni lo que has hecho en el pasado ni los proyectos futuros. Entonces, los entrenadores vivimos casi del día a día, ¿no? Entonces, los resultados son importantes. Lógicamente, el llevar tiempo te permite tener un mayor control sobre muchas cosas, ¿no? No obstante, lamentablemente, o sea, nunca jamás ningún entrenador, ni de fútbol, ni de rugby, ni del país más poderoso del mundo con más dinero, tiene un control absoluto sobre todas las cosas, porque hay muchas variables que se nos escapan, ¿no? Lógicamente, cuanto más tiempo llevas, más eres capaz de controlar muchos elementos que hay de todo tipo, ¿no? Que van desde relaciones con jugadores, relaciones con clubs, relaciones con la federación, relaciones en el ámbito internacional, gestión de mil variables, ¿no? Como te digo, es imposible tenerlas todas controladas, pero cuanto más tiempo llevas, mejor entiendes todos los mecanismos y mejor eres capaz de hacerlo. Pero, pero eso no significa nada, o sea, no significa nada. Aquí cada partido hay que rendir, cada partido hay que ganar y hay que ser competitivo continuamente, ¿no? Entonces, hay que centrarse siempre en el próximo reto y focalizarse en eso. El llevar muchos años te da esa experiencia que, bueno, que te ayuda a tener un poquito más de control en algunas cosas. Mira, voy a aprovechar esta foto en la que estás ahí entrenando en Rusia a la selección nacional. La melé, a los que hemos estado ahí dentro en la primera línea, a los que hemos olido bien a los de enfrente y hemos recibido mordiscos y caricias, la melé nos parece un mundo mágico. ¿No te da la sensación de que World Rugby cada vez pretende dulcificar o hacer más light la melé y para que esto sea casi casi un seven y quieren desterrar del rugby a los gordos? ¿Qué opinión tienes al respecto? No necesariamente, o sea, yo lo que buscan, que yo creo que no acaban de encontrar y que no es fácil, y yo tampoco tengo la solución, por un lado están buscando evitar lesiones, ¿no? Que yo creo que es importante y no tiene sentido que haya lesiones de cervicales y demás. Pero, y por otro lado también buscan una cosa que yo creo que también se ha complicado mucho el tema del arbitraje de la melee, eh, y cada vez las melés se repiten más y casi todas las melés acaban en golpe y al final, y se pierde mucho tiempo, o sea, al final muchas veces muchos partidos son complicados de arbitrar. Yo no me atrevería a dar una solución. Yo no creo que World Rugby lo quiera eliminar. Yo creo que quiere encontrar una solución que permita eso, que permita que no haya lesiones y que permita que no se repitan continuamente, que no acaben en golpe. Creo que no acaban de dar con la tecla, ¿no? Yo sinceramente creo que ahora la melee, más que una fuente de conquista, que sigue siendo, pero cada vez hay, no es que haya menos melee, pero sobre todo el ataque de melee casi ha desaparecido. Al final casi todas las melees acaban en golpe, o para un equipo o para otro. Y después algo falla, ¿no? Algo falla. También hay un problema, que yo creo que eso, que tampoco tengo la solución, que se ha dificultado mucho el tema de la melee con los cambios completos de primeras líneas. ¿Eso qué significa? Que si tú puedes cambiar a primera línea completa, entonces tienes tres morlacos para empezar y otros tres morlacos para terminar. Entonces tienes primeras líneas mucho más grandes, mucho más fuertes. Al final es todo mucho más fuerte. En la época que yo jugaba, las primeras líneas tenían que jugar 80 minutos, ¿no? También yo empecé a jugar cuando no había cambios, solamente había cambios por lesión. Entonces, ¿qué pasaba? Que los primeros, aparte ya que también a nivel general el tema de la musculación estaba menos desarrollado y demás, pero las primeras líneas, los pilieres eran de 100 kilos y los trabajadores de 90.
¿no? Ahora los pilieres son de 120, de 125 kilos y los tabuladores son de 110, ¿no? ¿Eso qué supone? Pues que hay muchísima más fuerza, muchísima más presión. ¿Cómo se podía acabar? Que alguna vez Eddie Jones ha hablado de esto, ¿no? De limitando el número de cambios. O sea, si tú, por ejemplo, dices no se puede cambiar primeras líneas, pues a lo mejor desaparecen las primeras líneas de 125 kilos. Porque dicen, no, Claro, con este que empiezas tienes que jugar 80 minutos, ¿no? claro. Entonces a lo mejor te viene muy bien para jugar 30, 40 minutos, pero no te da para jugar 80 minutos. ¿Cuál es el problema? Que si se lesiona tienes que cambiarlo y tienes que dejar salir otro primera línea. O sea, que tampoco tengo la solución, ¿no? Pero claro, ese problema de que cada vez está la gente más fuerte, más preparada y más animal, y también las reglas te llevan un poquito a eso, al final no a buscar ganar el balón. O sea, la gente no quiere hacer la melee como una fuente de balones de calidad, sino lo que busca es, si yo soy superior, busco el golpe de castigo. El golpe. Y entonces, claro, pues acaba siendo no buscar jugar, sino buscar el golpe de castigo. Y acaba siendo también pues, mucho más aburrido, mucho más difícil de pitar, mucho más difícil de todo, ¿no? Esperemos que encuentren la fórmula mágica, yo no la tengo. Bueno, pues vamos a ir llegando ya al final. Creo que nos quedan 2 series de fotos. Evidentemente vamos a hablar ya lo que queda de la selección. Con la selección has vivido momentos muy duros, pero también has vivido momentos muy bonitos. Este es uno de ellos. El momento en la gira por Sudamérica, 3 victorias de 3, ahí están con el número 3, como diciendo, hemos ganado todo. En ese momento España llegase a alcanzar su máxima posición en el ranking, la posición más elevada. Te hablo de memoria, Santi, creo que recordar que era el número 16, me parece. Sí, así fue. Y además has enlazado una racha de victorias que hacía muchísimos años, yo no sé si muchísimos años, o la mejor racha de victorias de la historia. Además, todo esto teniendo en cuenta la complicación que tienes para hacer una plantilla. Jugadores que juegan en la Liga Española, jugadores españoles que juegan en las ligas de fuera, jugadores asimilados de padres, abuelos, de orígenes españoles. Bueno, pues al final todo eso es muy complicado. Tienes que luchar con elementos que no hacen otras selecciones y no va tan mal el asunto. ¿Cuál es tu opinión respecto al tema este que ya está tan amanido de la gente que viene de fuera, que por mi parte creo que dan siempre un plus y además que tiene una entrega y un compromiso con la selección innegable, ¿no? Sí, no, están a muerte, ¿no? Entonces ahí no hay, yo para mí no hay dilema, ¿no? O sea, el tema es que hay que intentar tener el equipo más competitivo, ¿no? Por otro lado, que también es importante, hay que intentar que el rugby español cada vez esté más fuerte y cada vez haya más jugadores nacidos, criados y desarrollados en España que sean muy, muy, muy competitivos, y ese es el reto colectivo que tenemos todos. Pero en la selección lo que es importante es ganar partidos, ganar campeonatos y conseguirlo. Y además lo vimos cuando estuvimos casi a punto de clasificar para el Mundial, como eso genera un momentum en todo el rugby español tremendo, ¿no? Que dinamiza, es el motor, ¿no? Entonces no importa que esté jugando, por ejemplo, Calo Gaviri, ¿no? Dice, pues bueno, pues Calo Gaviri lleva aquí muchos años, es casi de Pucera, no, ¿de qué pueblo es? De Zaratán. De De Zaratán, ¿no? Zaratán. O sea, le van a hacer hijo predilecto de allí, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, a mí me parece que aporta mucho, por poner un ejemplo, ¿no? De alguien que es de Pucela, ¿no? Pero podríamos poner muchos ejemplos, gente que viene, gente o que son hijos o nietos de españoles, o gente que lleva aquí muchos años y que bueno, y que aporta un plus de calidad y que sirven de modelo a los niños pequeños y bueno, y que ayudan a que el rugby español crezca, ¿no? Yo esto lo comparo. También los más viejos del lugar se acordarán cuando el baloncesto empezaba. Yo cuando era pequeño también me gustaba mucho el baloncesto, me ponía en la tele y ver jugar al Real Madrid de baloncesto, que Claro. ganaba Copas de Europa, cuando la selección española llegó a jugar. Y la selección española de baloncesto, cuando empezó a hacerse popular el baloncesto en España y a crecer y a ser algo, pues jugaba con Luik, con Bravender, con Birukov, con Chicho Sibilo, con mucha gente que no eran nacidos en España, ¿no? Y ahora, muchos años después, exportamos gente a la NBA y ganamos a
a veces, alguna vez, a la selección de Estados Unidos, ¿no? Mira, precisamente en la entrevista corta, la que te hemos hecho al principio, Santi, hablabas que uno de los momentos más bonitos que has vivido, por ejemplo, fue esta clasificación para el Mundial, estos partidos que se ganó a Bélgica, a Alemania, a Rumanía, por la gente. Fíjate qué foto, qué chulada. Yo recuerdo estar allí, que había un ambiente súper caldeadísimo. Qué envidia ahora que estamos en tiempos de COVID, qué ganas de volver a la selección con ese público que le lleva hasta lo más alto. Imagino que vosotros tenéis unas ganas terribles de jugar con público y sentir ese calor del aficionado al 15 de León. Sí, no, la verdad es que es muy bonito, ¿no? Porque aparte digo que el tema deportivo es importante, o sea, el tema y la satisfacción de medirte contra un rival y competir a nivel internacional es importante, ¿no? Pero yo creo que también una parte muy importante de la selección nacional es realmente servir de motor del rugby español y servir como enganche, como algo que ilusiona a todo el rugby español. Entonces, el objetivo, más allá de ir a mundiales, de ganar partidos, de ranking mundial, de campeonatos, yo creo que lo que realmente es importante es conseguir que la selección sea un tractor, un dinamizador del rugby español que llene estadios, que atraiga cada vez a más niños y más niñas, que atraiga patrocinadores, que genere ilusión, ¿no? Entonces, por supuesto que queremos jugar bien, por supuesto que queremos ganar, pero yo creo que tenemos una misión que es muy importante, que es generar ilusión, generar entusiasmo. Pues Santi, como estamos llegando al final, vamos a ver ahora lo más de ahora, el momento más cercano a nuestros tiempos. Te tengo que preguntar por esto. ¿Qué puede ocurrir en un seleccionador y en un seleccionado, en un equipo, para, entre la foto a la derecha, ahí con Manu Ordaz, ese partido que jugamos con Portugal, que fue un partido realmente interesante, un buen partido, a luego volver a jugar con los mismos, eso sí, fuera de casa, cuando yo creo que tenías la mejor plantilla que has tenido en los últimos años, jugadores top 14, jugadores pro de 2, jugadores muy comprometidos de la división de honor, ¿qué le pudo pasar al grupo para desconectar de esa manera y perder de la manera en la que se hizo? Es decir, recordemos que entre medias hubo un partido contra Georgia en el que se perdió, pero se perdió muy dignamente, un partido contra Rumanía que fue muy raro, rarísimo, y bueno, pues esta desgracia de Portugal que nos ha llevado a lo que nos ha llevado, a tenernos que jugar a vida o muerte toda la clasificación dentro de poco en la Vila contra Rusia. Bueno, pues que es un juego, ¿no? Esto es un juego, cada cual juega sus cartas y a veces te sale mejor y otras veces te sale peor, ¿no? No hay muchos factores, ¿no? Lógicamente hay factores tácticos, factores técnicos, pero yo también creo que hay un factor de suerte, ¿no? La verdad es que a lo mejor queda mal hablar de suerte, ¿no? Hemos tenido, yo creo que mala suerte, ¿no? Con el tema de las tarjetas, que es un tema complicado, que te condiciona los partidos, ¿no? Sí que contra Portugal hicimos cosas bien en ataque, marcamos 4 ensayos, que no Sobre estamos todo al para principio, ganar. Santi. Sí, teníamos el partido controlado, teníamos el partido dominado, y hicimos cosas mal en defensa, nos marcaron 6 ensayos, eh, pero sobre todo es muy complicado ganar cuando estás jugando con uno menos, cuando estás jugando con dos menos, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de factores que cuando se te escapa el agua entre las manos, ¿no? ¿Qué factores pueden ser? Pues puede ser de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, la tarjeta roja Perrin, pues fue un momento clave, ¿no? De ahí que podía no haber ido, bueno, fue mala suerte, ¿no? Ya te digo que eso no quita que nosotros hicimos cosas mal, sobre todo, peor en defensa que en ataque, ¿no? Que un momento nos desbordamos, pero también nos desbordaron muchas veces cuando estábamos con 14 y cuando estábamos con 13, ¿no? Ya. Que también es complicado, que también hay que saber defender con 14, pues claro, que también hay que saber defender con 13, también, ¿no? Pero llega un momento que se pone cuesta arriba. Santi, También, fíjate, perdona que te sí, interrumpa. Entrevistamos aquí a Álvaro Jimeno,
que le veíamos ahí en la foto hace un momento, y Álvar también lo achacó quizá a un tema anímico. Es decir, el grupo probablemente no supo canalizar el estrés y la tensión de sentirse en la obligación de ganar a Rumanía allí, y vino a decir que a lo mejor pues incluso deberían haber tenido un apoyo psicológico. ¿Te estás planteando en un futuro contar con un analista o con un experto, un psicólogo deportivo que pueda tratar estos temas en el grupo, en la selección? Sí, no lo descartamos, pero también nuestro presupuesto es limitado. O sea, hay que Ya. conocer la realidad del rugby español y nuestro entorno, ¿no? El número de gente de staff que tenemos es limitado, nuestro presupuesto es limitado en muchos factores, aunque no descartamos alguna aportación puntual. No lo descartamos. Y sí que hubo, o sea, también puede ser un factor entre fatiga física y fatiga psicológica. Veníamos de jugar 3 partidos, o sea, jugamos contra Georgia y perdimos por poco, jugamos contra Rumanía también con expulsados, con una situación muy complicada y también perdimos por poco. Y el tercer partido seguido, o sea, jugar 3 partidos seguidos, sí que se van acumulando las sensaciones, ¿no? Entonces, igual que cuando entras en una dinámica positiva, ganas, es más fácil seguir ganando, ¿no? A veces cuando entras en una dinámica de perder es más complicado parar esa dinámica de perder, y el equipo sí que estaba posiblemente fatigado físicamente, y a nivel psicológico, si nos quedamos tocados del partido de Rumanía, pues fue un partido duro. ¿No? Fue un partido duro, y Sí. entonces, bueno, pues sí que trabajamos durante la semana de Portugal para intentar recuperar al equipo. Que lo conseguimos o no, pues el resultado no salió muy bueno. El principio del partido estuvo bien. También, o sea, aparte de factores psicológicos, digo, nosotros el principio del partido empezamos dominando y estaba ahí. Luego al final de la primera parte tuvimos un bajón. Puede ser físico, pudiera ser, ¿no? Sí que nos faltaba un poquito de chispa de velocidad. Y luego lo que sí que es duro, es de repente volverte a ver con 14 con 13 después de haber estado la semana anterior con 14 con 13, ¿no? O sea, eso Sí. psicológicamente es duro, ¿no? Por mucho psicólogo que tengas, ¿eh? Está claro. es, Está claro. es complicado, ¿no? Y a ese nivel, o sea, sí que hay elementos que lógicamente nos llevan a elementos de disciplina que hay que mejorar, que te llevan a tener 13 o 14, a tener tarjetas amarillas, tarjetas rojas, que son elementos de disciplina que hay que controlar, pero, pero, pero también muchas veces están vinculados también con fallos de defensa. A veces algunas tarjetas amarillas, algunas son merecidas, por ejemplo la tarjeta de Fred de disciplina, pues esa no hay justificación, no es merecida, pero luego hay otras tarjetas que son cuestionables, ¿no? Por ejemplo el partido contra Rumanía, la primera tarjeta que sacaron a Manu Mora, porque luego después sacaron a Fred y nos quedamos con 13, pero la tarjeta que sacaron a Manu Mora se la sacó por placar sin brazos, y en el fondo sí que estaba placando con brazos, ¿no? O una tarjeta que no sacó a un jugador rumano, que era roja previa, ¿no? Al final de la primera parte, ¿no? O a veces también cuando estás defendiendo muchas veces a 5 metros de tu línea de marca, cometes faltas reiteradas que te llevan a tener tarjetas amarillas, que a veces es por estar defendiendo mal, o por un juego táctico malo al pie, o por otros factores, ¿no? Pero vamos, que esto es un juego, y que bueno, que todos los factores influyen, ¿no? Y a veces un pequeñito factor hace que todo vaya muy bien, y un pequeñito factor hace que todo vaya muy mal. Sí, está claro. Oye, como estamos acabando, me estoy acordando de Álvar Jimeno, que ahora mismo es plena actualidad. Sabes que su club no le ha ofrecido la renovación. Álvar, ya lo ha dicho públicamente, es el tipo, en mi opinión, más comprometido ahora mismo de la selección nacional con el club. Ha dicho que antepone todo a la selección. Esto quiere decir que su ilusión, a lo mejor, de ir a Nueva Zelanda, la va a postergar porque quiere clasificarse para el Mundial. Es un tipo súper comprometido y está siendo uno de los estandartes. ¿No consideras, Santi, no sé si me lo puedes contestar o no, a título personal, que es un poco injusto la no renovación tras las 2 excelentes temporadas que ha hecho Álvar Jimeno en Besiers, en el Pro D2?
Sí. No me quiero meter en los temas de los clubs, ¿no? Porque siempre es un Sí, no, tema, es un tema, es un tema delicado, ¿no? Eh, yo creo que, o sea, está Álvar, está el representante de Álvar, que es el que lleva las negociaciones con el club. Posiblemente no tengamos toda la información para realmente opinar. Ni siquiera sabemos si a lo mejor Álvar tiene alguna oferta mejor de algún otro club. Uh, yo creo que es mejor no opinar. Yo sí que puedo decir que Álvar está jugando muy bien, que está jugando a un nivel claramente de Pro de 2 y que incluso podría llegar a pensar en el futuro en llegar a fichar por algún equipo de top 14 porque yo creo que tiene el nivel para jugar ahí, ¿no? Entonces yo estoy convencido que no le van a faltar ofertas, que no le van a faltar ofertas de Pro de 2 y es posible incluso que le llegue alguna oferta de top 14. A mí no me extrañaría. ojalá sea. Y ojalá sea porque se lo merece. En mi opinión, se lo merece. Bueno, Santi, pues vamos a ver la última imagen. Ya es la última pregunta que te hago. Vamos a acabar. Esto es el último momento cuando das explicaciones ante la prensa. Es el partido España-Georgia, creo recordar. Te voy a preguntar por nosotros, por los chicos de la prensa. ¿Somos muy pesados? ¿Somos ese mal necesario? ¿Molestamos mucho? ¿O crees que contribuimos en cierta medida al desarrollo y la difusión del rugby español? No, yo creo que la prensa de rugby en España, yo creo que es primero muy simpática, ¿no? Que sois todos gente, gente muy maja, que hacéis vuestro trabajo muy bien, que yo creo que primero, igual que a casi todos los miembros de la comunidad del rugby, os apasiona, sois unos apasionados, os gusta, disfrutáis con el rugby, queréis lo mejor para el rugby y yo creo que hacéis vuestro trabajo bastante bien, ¿no? Como en todas las facetas siempre puede haber pequeñitas cosas que uno piensa que se harían mejor de una manera o de otra, pero yo creo que vuestro trabajo de informar, también vuestro trabajo a veces de criticar o de opinar, que también es importante, eh, lo hacéis bien, a veces estaremos de acuerdo, a veces no estaremos de acuerdo, pero bueno, pero eso es la libertad de prensa y yo creo que ojalá hubiera todavía mucho más y saliéramos mucho más en los medios. O sea, yo estoy contento con los que estáis y con lo que hacéis. Lo que me gustaría es que hubiera más y que tuviéramos más difusión, porque cuanto más se hable de rugby en España, pues muchísimo mejor, ¿no? Y vosotros a ese nivel, yo creo que hacéis un trabajo muy bueno, sobre todo porque me consta que lo vivís, ¿no? Y que lo vivís con pasión y que para que las cosas funcionen lo primero es que toda la gente involucrada tenga pasión y vosotros vuestro granito de arena lo ponéis. Bueno, pasión es verdad que sí que tenemos. Lo haremos mejor o peor. Oye, Santi, ha sido un placer. Nos ha encantado escucharte. Te mojas en absolutamente todo. Y bueno, pues hemos trasladado a los espectadores. Algunos serán fanáticos del rugby, otros vendrán por primera vez porque están viendo la final. Pero lo que está claro es que tenemos un seleccionador que habla claro y desde luego toda la afición española va a estar con vosotros en ese partido de la Vila, creo que es 3-4 de julio, contra Rusia. Tenemos que ganar sí o sí. No sé si se podrá ir, no sé si habrá espectadores, pero ten en cuenta que los que vayan se van a dejar la garganta y los que no vayan desde casa también se van a dejar los pulmones y adelante los leones. Santi, un abrazo y nos vemos en los campos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.